Hola, nosotros somos 100% fiscal. Mi nombre es Guadalupe Zapata y hoy les hablaremos de las herramientas estipuladas en la ley para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Comencemos. Bueno, yo les voy a dar una introducción por algunos conceptos de las obligaciones que tenemos. Bueno, primero, ¿qué es el derecho tributario? El derecho tributario es una rama del derecho público. Constituye una relación directa entre el Estado y los gobernados, misma que consiste en procurar la recaudación de los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades elementales del mismo Estado. De igual manera, tenemos opciones fiscales. Estas se producen cuando la norma tributaria permite distintas posibilidades u opciones en el cual el contribuyente elige aquel que sea en su situación particular y le sea más beneficiosa. Entendemos que la norma es la que nos va a llevar cómo vamos a hacer la valoración, la jerarquía y supletoriedad, cómo la tenemos que interpretar y obviamente su aplicación. Estos temas se los vamos a ir desarrollando en las siguientes láminas. Y el resultado. Primero vamos con teorías y métodos de criterios. Esto nos va a descubrir o adjudicar lo que necesitamos. De ahí tenemos un sentido, un contenido y una calificación. De ahí tenemos el hecho o derechos que vamos a utilizar. Esto nos va a dar una estrategia para resolver. En el ejercicio fiscal, en la declaración anual, podemos conseguir que es una auditoría. Esto de acuerdo al artículo 47. Las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado cuando el visitado se encuentra obligado a dictaminar sus estados financieros por un contador público autorizado. Igualmente, se hace la revisión en abril del dictamen pendiente de presentar por seguir una observación. Les voy a mencionar supuestos de nuda propiedad. Los socios o accionistas de una persona moral desean enajenar la totalidad de sus acciones de una sociedad. Esto tiene que ver una previa enajenación que constituye una nueva persona moral, en la que se realiza una aportación de capital y dicha persona moral les emite acciones. Con posterioridad a la emisión de sus acciones, ambas personas enajenan la nuda propiedad de sus acciones. Como la evaluación de la nuda propiedad es inferior a su costo, genera una pérdida fiscal contra la ganancia en venta de acciones de la segunda enajenación. Esta enfrenta una pérdida en venta de acciones de la primera enajenación. Esto nos da el artículo 69b de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que el generar falsas pérdidas fiscales puede constituir un delito fiscal. El momento de la nuda propiedad y la enajenación es el artículo 14, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, que señala que se entiende por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad aun en la que se enajene, en la enajenante se reserva el dominio de bien enajenado. Lo anterior se desprende que al transmitir la nuda propiedad de las acciones a un tercero, sin importar las reservas que sobre la misma se haya efectuado, existe una enajenación para efectos fiscales, toda vez que se transfiera la propiedad de un bien, con independencia de que los derechos de uso y goce sobre el mismo se encuentren limitados. Los intangibles. Bueno, la práctica contable recomienda el reconocimiento de los intangibles, ya que pueden tener un valor financiero. La práctica fiscal recomienda su buen aprovechamiento para que éstas sean resultante de ingresos, deducciones y exenciones. Objeto de los intangibles. Las actividades y la estimación del retorno de inversiones, incluyendo la capitalización, también los riesgos de demandas de daños y perjuicios contra el patrimonio intelectual, como las estrategias empresariales que puede ser la enajenación, fusión y nuevos proyectos. Herramientas fiscales. Bueno, es el conjunto de medidas de carácter fiscal que adopta un contribuyente para cumplir con lo estricto de acuerdo a la ley, con sus obligaciones fiscales, esto siempre de forma pegada a la ley. Son el conjunto de medidas, actos o actividades que los contribuyentes para cumplir sus obligaciones fiscales buscan dentro del marco de legalidad las mejores condiciones para tributar. También cabe mencionar que deben ser bajo
actividad legítima que responda al derecho de libertad de trabajo y decisión. Esto quiere decir que sea lícito. Es lícita porque emana del derecho, que tiene un particular de seleccionar de la manera que más le convenga para llevar a cabo sus actividades. También no se ocupa en las decisiones futuras, sino en el impacto futuro de las decisiones actuales. Bueno, yo les voy a explicar un poquito más a fondo estos conceptos. Como bien tenemos, la metodología es una de las etapas específicas de un trabajo proyecto que parte de una posición teórica y conduce a una selección de técnicas concretas o métodos acerca del procedimiento destinado a la realización de tareas vinculadas a la investigación, el trabajo o el proyecto. Primero, el diagnóstico empresarial constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad a los fines de conocer la situación actual de una organización y los problemas que impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. En ella nos permite identificar, conocer una serie de problemas para plantear un plan de acción que orienta a provenir de la organización. Bueno, de ahí vamos a tener el diseño de alternativas. Esta consiste en identificar las posibles soluciones del problema abordado en el proyecto. Permite que la entidad formuladora identifique los medios posibles para solucionar el problema y solucionar aquellos que resulten más adecuados para el logro de los objetivos. De ahí vamos a determinar la ruta crítica, que es un método que se emplea para calcular los tiempos en la planificación de un proyecto. Se trata de un algoritmo que busca optimizar los costos a partir de un programa de las acciones. De igual manera, ya teniendo esto, vamos a hacer la implementación de las alternativas que tenemos y tenemos que llevar una supervisión y un control de las mismas para ver si se están llevando adecuadamente. Bueno, primero vamos a hacer el análisis del caso. Obviamente, vamos a reunir y valorar los datos fiscales que contamos, que han sido declarados como la estructura patrimonial y legal de la empresa que va a comprar. Esto, sin ser una auditoría, esto más bien como usando las nuevas tecnologías que nos permiten saber si están las obligaciones que tienen y que tienen que hacer. Bueno, aquí, ¿qué nos dice que podemos encontrar? Obviamente, en qué régimen está, en dado caso, en este caso, en la persona física, en qué régimen estás, si es persona física o persona moral, qué obligaciones tiene del pago de ISR o del IVA, obviamente el intangible y el avalúo que va a ser del bien. El diseño de alternativas es que, por ejemplo, la empresa puede utilizar una o varias marcas, o la persona física es accionista, tiene teoría de intangibles, que ella tiene esos bienes. La empresa puede mejorar su solvencia económica con el registro de la propiedad del valor de los activos intangibles, que sería en la compra de la marca. El accionista puede retirar recursos de la empresa conforme se vaya generando con un costo fiscal apegado al normal. Esto quiere decir que podemos hacer una deducción de esto. Recordando que los intangibles, que pueden ser la marca, eslogan, sitios web, nombres comerciales, diseños, entre otros, pueden ser utilizables o no. Como mencionamos en la ruta crítica, les vamos a ir mencionando cómo son los pasos y cómo debemos identificar, mencionando el caso de la persona física. Bueno, aquí vamos a ver que la perspectiva contable es de los intangibles y su valor. Bueno, vamos a definir primero qué son los intangibles de acuerdo a las NIF, que esto sería más contable. Bueno, de acuerdo a la NIF del boletín C8, los activos intangibles son aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generan beneficios económicos futuros controlados por la entidad. Los elementos distintivos en la definición de un activo intangible, ya sea generando internamente o adquirido, son que debe ser identificable, debe de carecer de sustancia física, debe proporcionar beneficios económicos futuros fundamentadamente esperados y estos deben tener control sobre dichos beneficios. Un activo intangible debe cumplir con los elementos de la definición señalados en el párrafo anterior. De otra manera, la erogación efectuada debe considerarse como un gasto como se devenga. Si no cumple estos requisitos, no se considera un bien intangible. Vamos a hacer mención de las marcas y de los avisos y nombres comerciales. Bueno, se entiende por marca, de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 88, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase de mercado. En el artículo 89 puede constituirse una marca en los siguientes casos: las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos. De igual forma, las formas tridimensionales, eh, la fracción 3, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, que es en la fracción cuarta, el nombre propio de la persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Los intangibles, de acuerdo al Código Fiscal Federal, en su artículo 750, dice que son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tiene por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de una acción personal. Recordemos que en el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, vamos a ver el efecto de transmitir la propiedad de intangibles. Esto de acuerdo a la ley de la propiedad industrial, bueno, de las licencias y transmisión de derechos. En su artículo 62, los derechos que confiere una patente o registro o aquellos que deriven de una solicitud en trámite podrán grabarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común para que la transición de derechos o agravamiento puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberán estar inscritos en este instituto, obviamente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conocido comúnmente como INPI. También nos hace que cuando se considera transmitida la propiedad de intangibles, esto igual de la misma manera de la ley de la propiedad industrial, en su artículo 136, que el titular de la marca registrada o en trámite podrá conceder mediante convenio una licencia de uso a una o más personas con relación a todos o algunos de sus productos o servicios a los que se le aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. De igual manera, en su artículo 137, para inscribir una licencia en el instituto basará formular la solicitud correspondiente en los términos que se fije el reglamento de esta ley. La enajenación, de acuerdo al Código Fiscal Federal, en su artículo 14, nos dice qué se entiende por enajenación de bienes. En su primera fracción dice que toda transmisión de propiedad, aun en el que enajenante, se reserva el dominio del bien enajenado. En su segunda fracción, las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor. La tercera, la aportación a una sociedad o asociación. Cuarta, las que se realicen mediante arrendamientos financieras, entre otras. Cabe señalar que en la fracción 9, la que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de este código. Se considera que la enajenación se efectúa en territorio, entre otros casos, si el bien que se encuentra en dicho territorio, al efectuarse el envío, el adquiriente, y cuando, habiendo envío en el país que se realice la entrega material del bien que se está enajenando. Esto, cuando de conformidad en este artículo se entiende que hay una enajenación, el adquiriente se considera propietario de los bienes para los efectos fiscales. Los ingresos para personas físicas, de acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta, ya que como estamos bien, está enajenando, se le va a considerar a la persona física como ingreso. Recordemos que en su artículo 102, los ingresos se consideran acumulables en el momento que sean efectivamente percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciba en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan anticipos, o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre en el que se les designe. Igualmente, se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de créditos emitidos por una persona distinta de quien efectúe el pago. También cuando se perciba en cheque, se considera percibido el ingreso en la fecha del cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Cualquier duda o aclaración, contáctanos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.